John Steiner es un autor del psicoanálisis post-kleiniano que estructuró una teoría bastante interesante, la teoría de los refugios psíquicos. Hoy te explicaré cómo la perversión va mucho más allá de ese tinte sexual que pudiéramos haber encontrado en el psicoanálisis freudiano. Si te interesa conocer sobre los refugios psíquicos, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. Bienvenido a Gnosis y Psique, un canal creado para acercar el amplio mundo de la psicología de manera clara y sencilla a un gran número de personas. Claro, sin dejar de lado su complejidad. Aquí aprenderás cómo la psique se vuelve parte de todo lo que hacemos, pasando desde las sinapsis neuronales hasta las diversas escuelas psicológicas y un sinnúmero de temas más. Sumérgete en el conocimiento del alma. ¡Iniciamos! Como lo dijimos al inicio, John Steiner es un autor psicoanalítico post-kleiniano que retomó elementos de la escuela inglesa para reflexionar el concepto de la perversión extraído del psicoanálisis freudiano. Es a partir de este entrecruce que Steiner logra crear el concepto de los refugios psíquicos. Es preciso entender a qué nos referimos con esto, y es que un refugio psíquico vendría a ser una especie de lugar psicológico en el cual el sujeto busca una salida, un escape para las ansiedades. Sin embargo, este lugar, este refugio psíquico, tiene un coste o tiene una característica muy peculiar, la de hacer que el sujeto pierda cierto grado de contacto con la realidad. Esa es la premisa fundamental. En general, esta ruptura implica una bifurcación, una suerte de ambivalencia donde esa realidad que genera ansiedades, que genera frustraciones, no es totalmente aceptada, pero tampoco es renegada como tal. Precisamente este carácter de escisión es lo que da origen a esta forma tan particular de relación con la realidad, entendida como refugio psíquico. Así, el refugio psíquico puede ser utilizado de una forma parcial, pero si este se prolonga o si se vuelve en el sujeto un mecanismo habitual, este se puede convertir en un estilo de vida en el cual el sujeto vive en una especie de fantasía, en una ensoñación que vendría a ser más aceptable que su realidad. Precisamente, una característica importante de las organizaciones graves de la personalidad la hallamos en este tipo de refugios, siendo sujetos que, por ejemplo, solo disponen de una parte superflua de su self, sin que las interpretaciones lleguen a esas partes necesitadas. Y esto causa que la experiencia, que la personalidad del sujeto, sea inmodificable. Ahora bien, ya decíamos que el papel o el concepto de perversión aquí juega un papel fundamental para poder entender adecuadamente los refugios psíquicos. Sin embargo, percepción para Steiner no tendríamos que entenderlo únicamente en su connotación sexual, sino en ese sentido más amplio que pudiera tener. Es decir, como un modo en el cual la realidad puede ser aceptada o renegada, tal como si fuera una especie de modificación o de desviación. Recordemos que Freud precisamente entendía esta renegación únicamente en ese plano sexual, pero en la actualidad entendemos que hay un gran abanico de representaciones y actuares humanos que se asocian a rasgos o mecanismos perversos, pero que son habituales y no estigmatizados. Entonces, Steiner explorará los usos de este concepto, de la perversión, para comenzar un diálogo nuevo, uno que llamó los hechos básicos de la vida. Para este autor, el uso perverso conlleva una evasión, un falseamiento y una distorsión de la realidad. Precisamente, esto se convertirá en un obstáculo importante para el análisis, puesto que el paciente encuentra una suerte de sosiego en esa realidad alterada, siendo entonces aquí un papel fundamental ayudar al paciente a que logre encajar en esa realidad perdida. Así, los hechos básicos hacen referencia a ciertos aspectos de la realidad del sujeto que son particularmente difíciles de aceptar y que son precisamente aquellos que pueden dar pie al pensamiento adulto. Estos hechos básicos son, primero, el reconocimiento del pecho como un objeto bueno. Segundo, el reconocimiento del coito de los padres como un acto creativo. Y finalmente, el reconocimiento del hecho del paso del tiempo y el consecutivo resultado de la muerte. La realidad es que estos hechos parecen imbrincados y metafóricos. Sin embargo, su desarrollo implica una traducción importante. En lo que respecta al primer hecho, el reconocimiento del pecho materno como un objeto bueno, hace referencia a la verdad de la separación, a la escisión fundamental, el asumirse entonces como un ente separado de la madre, es decir, reconocer la verdad de que la fuente más importante de bondad, a la cual puede acercarse el sujeto para subsistir, se encuentra fuera de él mismo, le es ajena. Con ello,
nos encontraríamos ante el quiebre del narcisismo primario, en el cual el sujeto se siente como un objeto e incluso considera que él es capaz de crear este pecho bueno cuando lo necesita, postulados que recordarás son fundamentales en la teoría kleiniana. Entonces, cuando las experiencias vitales son traumáticas, este narcisismo es reforzado y no superado, es decir, nos hallamos ante un choque doloroso con la realidad. Entonces, ese mecanismo defensivo primario del cual habló el psicoanálisis kleiniano, que es la escisión, se ve frustrado. Así, daríamos paso a esa integración perversa de la realidad, en la cual integrar a ese objeto a ese pecho bueno no es aceptado, pero tampoco se niega del todo. Esto lo veríamos, por ejemplo, en aquellos pacientes que parecen reconocer los frutos o los beneficios del tratamiento psicoanalítico, pero que en la hora de la sesión les resulta complejo el poder aceptar las interpretaciones de su analista. En cuanto al segundo hecho básico, el del reconocimiento del coito de los padres como un acto creativo, Steiner aborda aquellas problemáticas que se relacionan con la escena primaria y con el complejo de Edipo. De manera especial surgirá el problema de los celos, sobre todo tras esa introducción del padre como ese agente tercero que rompe la relación diádica del niño con su madre. De la mano de estos celos consecuentes, Steiner considera que el niño formula la pregunta del origen de los bebés. El manejo adecuado de estas ansiedades permite reconocer la creatividad parental y a partir de la identificación, el niño logrará con el tiempo poder ejercer su propia forma creativa. En el caso contrario, cuando el niño no logra renunciar a los padres, cuando no logra retirarse simbólicamente de esta relación, la forma de afrontarlo será mediante otro mecanismo defensivo primitivo, la identificación proyectiva. Por lo general, este tipo de casos se dan, por ejemplo, cuando la madre denigra a su marido en preferencia del hijo, o cuando el padre mismo aparenta una insignificancia en la relación. Finalmente, en cuanto al tercero de los hechos, el del reconocimiento del paso del tiempo y de la muerte, como puedes imaginar, este hecho alude al tema de la pérdida. En general, con este refugio se liga la situación de no poder afrontar las situaciones complicadas de la vida. De este modo, vemos aquí una forma sutil de perversión, en la cual no se aceptan estos hechos que degradan la vida, y hay entonces una suerte de romantización, donde las cosas buenas de la vida del sujeto perduran eternamente. En resumidas cuentas, podemos decir que los refugios psíquicos tienen dos funciones esenciales. En primer término, funcionan como una protección en contra de las ansiedades, especialmente aquellas de orden esquizoparanoide que corresponden a la escisión y a los mecanismos paranoides. Y en segundo término, para hacer frente a elementos de la posición depresiva, tales como los sentimientos de culpa y la manía. En suma, vienen a ser una forma de eludir la realidad frustrante, y como podemos observar, están relacionados con la perversión, ya que son formas de desmentida, son formas de renegación, o en términos freudianos, de negación de la castración. En último término, podríamos decir que los refugios psíquicos también pudieran ser una forma de evitar el brote psicótico, a partir de poder evadir precisamente esas realidades, pero solo de forma parcial, sin que se llegue a un quiebre total con la realidad, es decir, una relación perversa con esta, en la cual, a partir de esa desmentida, de esa renegación, se puede convivir con los elementos frustrantes a partir de esta suerte de fantasía, de esta suerte de ensoñación, pero sin llegar a un delirio total. Como puedes ver, la introducción del concepto de los refugios psíquicos permite dar cuenta de ciertas dinámicas en la vida del sujeto, pero también en el momento de la sesión analítica. Y el poder entenderlos, el poder comprenderlos, beneficia el tratamiento que se pueda proporcionar al paciente. Bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés, pero sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te hable en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo, para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.